también tendría unas implicaciones, uno logro con los estudiantes. Si lo hago con el contexto inmediato, con las necesidades que emergen, con lo que mismo el estudiante ve que es susceptible de ser trabajado, pues tendría otras implicaciones, y si lo hago intramatemáticamente también tendría otras implicaciones. Entonces creo que todas esas formas de hacer modelación tienen que convivir y tienen que diferenciarse frente a para qué lo estoy haciendo y qué alcanzaría a hacerlo. Claro. Yolanda, tú tenías más preguntas, tenías en particular una sobre la evaluación, ¿te acuerdas? Sí, bueno, un poco en esa idea de así como el no poder hacer un plan rígido de la clase de matemática cuando vamos a hacer modelación. Yo creo que una de las cosas que más angustia a los docentes también es, ¿y cómo voy a evaluar yo ese proceso de modelación matemática? ¿Cuál ha sido tu experiencia y la de con que has trabajado al respecto del tema de la evaluación? Bueno, podría hablar de la experiencia en evaluación más que de la investigación que hayamos desarrollado al respecto. No hemos desarrollado investigaciones frente a evaluación y modelación matemática. Eso estará en nuestras agendas próximas para desarrollar, pero implica de que a pesar de que no hayamos investigado, ¿cómo implementamos, digamos, esos procesos de evaluación? Y la principal pregunta es ¿qué es lo que queremos evaluar? Y eso que queremos evaluar pues marca la manera de hacer evaluación. En particular, podríamos hacer modelación para evaluar el aprendizaje de algunas ideas matemáticas, cuando principalmente el objetivo sea hacia la enseñanza de algún contenido. Si las tareas, pues la evaluación, si estaría más enfocada hacia el uso que se haga de ese tipo de contenidos, y ya pues no sabría cómo lo podría implementar cada profesor. Sin embargo, en nuestros cursos, en nuestras experiencias, no evaluamos el contenido matemático que aparece necesariamente, pues obviamente tiene que aparecer y obviamente tenemos que estarlo cuestionando frente a su nivel de robustez con el cual se usa pues en los procesos. Pero dado que nuestros cursos es de formación de profesores para la modelación matemática en las instituciones educativas, evaluamos los desempeños que ellos tengan frente al desarrollo del proceso. Entonces, en algunos momentos les pedimos elaborar productos frente a construir una secuencia de actividades de cómo ellos piensan que sería eso en el aula de clase. Y ese diseño de esas estrategias pues las valoramos por los mismos estudiantes, pero principalmente con acompañantes, con personas que hacen más sugerencias frente a por qué lo está pensando, cómo lo está pensando, y cuestionarlo frente a otras posibilidades de hacerlo. No sé si de pronto haya espacio para presentar una de las diapositivas que remití. En esa diapositiva presento una rúbrica de evaluación que construimos con la profesora Yadira Mesa, el profesor Juan Molina, la profesora Paula Rendón y la profesora Mónica Parra para nuestros cursos de maestría cuando trabajamos con profesores acerca de la modelación. Y lo que queremos evaluar, digamos, es el proceso realizado. Entonces, presento pues en una de las diapositivas que uno de los está principalmente en tres momentos. El primero de ellos pues tiene que ver como con la configuración de eso que se quiere modelar. Entonces le pedimos a los estudiantes que sean lo suficientemente explícitos de qué se modela, cómo se modela, para qué se modela, y que presenten un plan de trabajo para estudiar eso que se quiere modelar. Más allá de colocar una nota aprobatoria o reprobatoria, eso nos permite conocer cuál es, digamos, ese nivel de compenetración que el estudiante va teniendo con ese fenómeno que quiere estudiar, y si lo que quiere estudiar pues puede hacerse en los tiempos que ellos tienen. De ahí que estemos cuestionándolos frente a los métodos que van a utilizar para estudiar eso como tal. En la segunda parte de la rúbrica presentamos ya una serie de criterios para el momento de ejecución, cuando ya ellos están produciendo los modelos, y miramos frente a los contenidos matemáticos, a esos contenidos matemáticos que no aparecen simplemente por aparecer, porque tenía que aparecer algo, entonces coloqué una función, o porque tenía que hacer algo, entonces coloqué una figura geométrica. No, que eso que está apareciendo verdaderamente se esté articulado con la primera parte de necesidad de lo que se está presentando.
pedimos que en esa parte de ejecución hayan un conjunto de reflexiones frente a ese rol de la matemática frente a ese problema que se está desarrollando, y normalmente pues pedimos que eso se realiza en formato artículo, pero no un artículo de investigación, sino un artículo de divulgación, un artículo donde presentemos las tareas, presentemos el porqué de las tareas, presentemos los ambientes en que eso se desarrollaría. Y la última parte de la rúbrica tendría que ver con la manera como los estudiantes divulgan eso que han producido. Entonces, normalmente generamos unos espacios donde ellos, ante el grupo y ante los integrantes de la red, del colectivo que puede ir a acompañar esa divulgación de los proyectos, pues en términos de la claridad con lo que se hace, en términos de los mecanismos o de los recursos que se utilizan para divulgar. En algunos momentos pues hemos utilizado pósters, en algunos momentos la exposición clásica, en otros momentos la elaboración de un video. Entonces son diferentes recursos que utilizamos para que tratemos de salirnos un poco de lo convencional de estar ahí simplemente diciendo lo que hicimos y buscar, digamos, formas más interactivas de divulgar. Algunos de esos producciones de los estudiantes pues están en YouTube. Si en algún momento pues alguien estaría interesado, pues me puede escribir, bien sea en el foro o en el correo, y podemos remitir algunas de esas experiencias que los estudiantes han autorizado para divulgar esa manera como ellos han hecho la modelación. Entonces, frente a esa percepción, frente a esa, hemos elaborado esa rúbrica en esos tres componentes, y bueno, y la rúbrica está continuamente pues siendo objeto de discusión entre el colectivo de profesores. Claro, y ahí es donde yo veo la semejanza con el trabajo por proyecto, porque no es, bueno, vamos a evaluar tal contenido o tal procedimiento, sino ¿qué vamos a evaluar? Bueno, la exploración del tema, vamos a evaluar el plan que se haga, vamos a evaluar la ejecución, y bueno, allí eso podría entrar la divulgación y la comunicación del proyecto, del modelo que se esté trabajando. Y ahí en esa parte particularmente pues de comunicación, a mí me parece muy importante la relación fundamental pues con el lenguaje, ¿no? Que yo lo veo como es la primera relación que surge en estos trabajos, porque entonces a veces los estudiantes eso los estresa un poco, pero yo siempre lo que les digo es, bueno, un profesional en cualquier área que esté trabajando tiene que poder comunicar sus ideas de manera efectiva, tiene que poder ser un buen comunicador. Entonces la relación con el lenguaje es fundamental, ¿no? Otra área con lenguaje, no es que vamos a enseñar lenguaje a través de la matemática, sí se puede. Gracias, Johnny. Acabo de pedir permiso para recuperar los 10 minutos. Nos tardamos en empezar la sesión. Y voy a leer 2 preguntas que llegaron al foro. Uno es del UCEBA, del Valle del Cauca. Se trata de Luis Fernando Plaza Galvez. Y dice, teniendo en cuenta los obstáculos, barreras y limitaciones que se presentan en un proceso de modelación matemática, teniendo en cuenta que los obstáculos que se presentan en un proceso de modelación son internos y externos, ¿qué válido es decir que dependen del entorno sociocultural en el que se encuentran los docentes, los estudiantes y la institución educativa? Las barreras, las dificultades que se presentan pues son de diferente naturaleza. Pues como lo menciona el profesor Luis Fernando, pues sí, algunas de ellas pueden ser de tipo del conocimiento matemático que está ahí al respecto, de esas demandas que mencionaba y que menciona en el artículo, que retomando las palabras de Mojes-Nins, sin embargo pues no son las únicas barreras. En particular pues hay barreras de la modelación misma, que cualquier profesional que se enfrenta a hacer modelación pues va a pasar, y pues algunas de ellas tienen que ver con la calidad de los datos que puedo tomar, las otras pueden ser frente a la toma de decisiones, frente a qué procedimientos o qué herramientas matemáticas podría utilizar para estudiar eso que quiero estudiar. Los mismos mecanismos de validez de eso que he producido matemáticamente, cómo valido eso y qué implicaciones tiene eso para retribuir nuevamente al fenómeno. Muchas más, aquí estoy mencionando pues solamente algunas. Esas serían, digamos, dificultades, barreras
que se presentan en el acto mismo de hacer modelación, que cualquier persona que lo hace pues pasaría por ellas. Sin embargo, en el caso particular de la temática de hoy es los profesores. Y cuando ya hablamos de los profesores como personas que están trabajando, que quieren, digamos, de alguna manera, ahí es donde vendrían ya otros factores. Algunos de ellos, pues, los mencionamos al principio de esta sesión, tienen que ver con su dominio afectivo, con sus creencias, con sus actitudes frente a lo que quieran hacer y cómo lo pueden hacer, pero otras tienen que ver directamente con el contexto en el cual se desenvuelven. En parte el contexto sociocultural, me refiero a todo aquello que hace parte de la cultura en la cual el profesor se desenvuelve, pero también particularmente la cultura escolar. Entonces creo que las barreras son de diversidad, pues son una amplia diversidad, y bueno, ahí podría sugerir un texto del profesor de Silveira y Caldeira, que están en la revista Problema, en el número temático que se desarrolló sobre modelación matemática en 2012, donde ellos hacen un barrido sobre cuáles son, digamos, todas esas cuestiones que hacen que, a pesar de estar en cursos de formación sobre modelación matemática, la modelación matemática no va a las instituciones. Y ellos mencionan ahí un conjunto de situaciones interesantes por las cuales los profesores pasan, y a pesar de que quieran, puedan, tengan capacidades, lo deseen, hay otras cuestiones que van detrás que hace que finalmente no se pueda implementar en las instituciones. Entonces es un campo amplio. Las directamente implicadas con el ejercicio de la modelación son unas, pero también el contexto de dónde se hace modelación y para qué se hace modelación y con quién se hace modelación, pues serían otras. Pues están llegando más preguntas al foro. Voy a leer una última para que vayamos cerrando. Tenemos el compromiso de que nos vas a seguir platicando, claro que sí, en el foro acerca de todo esto tan interesante de la modelación en educación matemática. Voy a leer la pregunta de Carlos León Salinas. Yo lo conocí en una visita a Bogotá, era estudiante de maestría. Ahora me imagino que ya es un maestro. Dice, me gustaría que pudiera explicarse un poco lo que han trabajado acerca de lo que se debe modelar. Llevo trabajando 5 años con mi semillero de investigación en modelación matemáticas, y de los grandes resultados que hemos tenido es la forma de contrastar los saberes culturales de los estudiantes con los saberes de la escuela a partir de la práctica de modelación. Me gustaría saber su opinión. Bueno, ¿qué se puede modelar? Esa es una pregunta bastante difícil de responder, porque mucha gente, digamos, a la ligera dice pues todo, ¿cierto? Pero pues, quizás hipotéticamente uno podría decir sí, siempre y cuando pudiera encontrar los instrumentos o las maneras para poder empezar a estudiar eso que se quiere pues, modelar. Principalmente, ¿dónde nos hemos enfocado nosotros? ¿Qué podemos modelar? Fenómenos donde aparezca de alguna manera explícitamente la variación y el cambio. Eso nos ha generado también un sesgo, porque en algún momento muchas personas que nos escuchan creen que la única manera de hacer modelación es en álgebra o en funciones, porque si estamos trabajando pues con variación y con cambio de magnitudes, pues entonces lo que aparecería ahí por naturaleza pues son funciones. Pero bueno, lo que ya mencioné en algún momento con el profesor Fabio Nelson, con la profesora Noemí, nos muestra de que hay otro tipo de cuestiones que se pueden modelar que no necesariamente pues están trabajándose directamente con el dominio del álgebra o del análisis en general. Con los estudiantes nos han aparecido cuestiones muy diversas. Nosotros también tenemos un semillero, en algún momento pues estuvo dedicado al estudio de la modelación, ahora está dedicado pues un poco más hacia la investigación en educación matemática. La temática pues ahora es un poco sobre la didáctica del álgebra, pero en su momento nos aparecían cuestiones que en algunos momentos están articulados a algo que los estudiantes han visto, como por ejemplo la efectividad de algún mecanismo de ingreso al metro, por decir algo. La cuestión es, ¿se puede modelar?
el plan que se esté realizando frente a los datos, la calidad de los datos, qué herramientas matemáticas puedo construir para ello, es lo que nos dice si podemos o no podemos modelarlo. Y particularmente frente a esa experiencia que menciono, por ejemplo, del metro, acceder a los datos. Es otro elemento que, aunque uno dice, hipotéticamente uno creería que sí lo puede modelar, no fue posible acceder a los datos. Y no poder acceder a los datos pues implica que no pudimos hacer el ejercicio, tocó cambiar la situación por otras cuestiones. Entonces muchas cosas se pueden modelar, todo de alguna manera depende pues del acceso a poder cuantificar lo que se pueda cuantificar, a poder representar con algún diagrama esas relaciones en matemáticas que pueden estar ahí presentes, pero principalmente eso depende de alguna manera, es como de la creatividad. O sea, y no podemos, digamos, decir de que ya todo está modelado, que hay cosas que no se han modelado en algún momento no se puedan modelar en el futuro. Creería que sí, pero esa búsqueda, esa inquietud frente a eso y la disponibilidad de recursos que tenga, pues implica crear nuevas estrategias para poder acercarme a estudiar ese fenómeno. Bueno, pues ahí Carlos tiene una respuesta en la que puede interactuar contigo. Pues vamos a ir cerrando esta sesión. Bueno, el último que va a tener la palabra es Johnny, para que hagas un cierre acerca de qué no mencionamos de tu artículo, porque fue tan rico de verdad la nueva lectura del documento que nos proporcionaste, que seguramente dejamos fuera muchas cosas. Pero para Yolanda y para mí también fue muy rico retomar tu investigación y problematizar la modelación. No sé, Yolanda, si tú también quieres hacer un cierre de esta sesión. Comparto contigo, fue muy agradable realmente volver a leer tu trabajo y bueno, ir viendo cómo han ido evolucionando las ideas, ¿verdad? Porque bueno, yo tuve la oportunidad de estar aquí hace 2 años y de ver una sesión de la clase de modelación. De verdad para mí fue una experiencia muy enriquecedora, precisamente por esa última pregunta que hicieron, de ver qué se puede modelar, las inquietudes de los estudiantes. Después vi ya un trabajo culminado el año pasado en la CIAEN. Entonces, pienso que sí, eso, pues el trabajo ha evolucionado y es bien interesante, bien importante y un importante aporte a nuestra comunidad latinoamericana. Sí, muchas gracias, por Yolanda. la participación. Yo los invito a que lean el documento de referencia. En realidad creo que se quedaron fuera muchas de las interesantes ideas, sobre todo esta parte de las otras ideas que conviven sobre la modelación en los profesores. Pero no solo eso, hablamos de los problemas verbales y los problemas estereotipados, pero no mencionamos ninguno. Lean el documento de referencia, lean los documentos complementarios para ver las propuestas de problemas con más sentido de la realidad que también nos proporciona el grupo de investigación de Johnny. Entonces, Johnny, por favor, dinos cómo viste esa sesión y sobre todo mencionar aspectos que nosotros dejamos fuera. Pues quisiera agradecer la invitación. De verdad que es un desafío estar aquí al tanto de preguntas que pueden emerger, de preguntas que no hemos todavía pensado en nuestro colectivo, de las aproximaciones que tengamos al responder algunas de ellas, pero principalmente la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo. Creo que en algún momento, pues discutiendo con otros colegas, un espacio propio sobre modelación matemática, sobre tecnología, también lo hemos discutido en otros momentos, son necesarios en los currículos de formación de profesores, y nosotros pues aquí en la Universidad de Antioquia tenemos esa posibilidad. Entonces poder también dar a conocer un poco lo que hacemos, tratar de ver que no es una tarea fácil, de que no es entregar un documento, lea el resultado de esa investigación y ya con eso el profesor está preparado para hacer modelación. Esto es un espacio donde podemos hablar al respecto, comentar de que tenemos aproximaciones pero no tenemos la respuesta a todas esas demandas que se nos están presentando, y entonces poder decir aquí que necesitamos todavía más investigaciones al respecto de cómo el profesor se ve, de cómo el profesor va a la práctica, de cómo el profesor posiblemente va a evaluar, de cómo el profesor puede hacer modelación intramatemática, pues es bastante enriquecedor, porque son preguntas que aunque hemos
conocemos, digamos, algunas experiencias de otros al respecto, pues todavía no nos hemos planteado con toda la rigurosidad que eso merece. Entonces hemos hecho, repito, como decía, aproximaciones, pero la investigación es todavía un campo, en investigación todavía es un campo abierto. Entonces, no, una vez más agradecer la invitación, las preguntas tan rigurosas que ustedes han generado y las que se nos quedaron pues todavía pendientes, y agradecer pues al público sus preguntas, y bueno, con certeza pues seguiremos interactuando por el foro. Muchas gracias. La dinámica es que esperamos, este foro se abre por un mes, tienen disponibles los documentos de referencia, mañana estará colgado el video, así que si queremos repasar las ideas que aquí se vertieron, también se puede ver. Y esta sesión se suma a 7 sesiones más que han tenido que hemos tenido en el seminario sobre el tema de modelación, y a 81 sesiones que a lo largo de 11 años pues hemos trabajado en el seminario. Así que los invitamos a que participen en esta sesión, en las pasadas y en las siguientes. Y pues bueno, cerramos desde aquí, desde la Universidad de Antioquia, y le cedo la palabra a José Luis Torres en el Politécnico en México. Por esta sesión, como dicen, enriquecedora, motivante, reflexiva, muestra, creo, esta necesidad cada vez más clara, imperiosa, de que nuestra labor como docentes... ¿No? Sí, decía que pues agradecemos esta sesión a Yolanda, a Liliana, a Johnny, por tratar esta temática que nos lleva a reflexionar, entre otros aspectos, a esta necesidad cada vez más clara sobre la profesionalización docente. Esa idea de que para ser profesor de matemáticas es suficiente saber matemáticas ha quedado ya desde hace tiempo rebasada. Las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos, los recursos con los que contamos, nos obligan a ir mucho más allá de ese conocimiento que pudiéramos tener. Y parte de esta problemática lo refleja esto de la moderación, el que un docente entienda, por un lado, la importancia, y el que sea capaz de poder llevar actividades con sus alumnos. Pero como decía Liliana, es parte de esta sesión de otras que se han tenido de modelación y otras que seguramente tendremos más adelante. Por lo pronto, invitarlos para la próxima sesión, la 87 del Seminario de Repensar las Matemáticas, con la temática de matemáticas en química. Una sesión transversal que seguro será también interesante. Gracias.